de tener una conciencia sensible. Es muy importante la conciencia. Es algo que nos permite dirigir nuestra vida. Es como, por ejemplo, un piloto de avión o un navegador, un explorador. Pues, tienen algo que usan todos los tres en común: una brújula. ¿Verdad? No puedes andar ahí volando sin saber a dónde vas. No puedes estar en un desierto sin una brújula. Tenemos que tener algo que nos indica que estamos en un camino correcto. Dios no nos ha dado un compás o una brújula. Dios nos ha dado algo similar que se llama la conciencia. Una conciencia que nos regresa a pensar a veces: checa tu camino. Ve por dónde estás andando. Y esta conciencia es algo muy importante, porque no te va a condenar. A veces pensamos que ahí escuchamos condenación. Eso no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo. Va a venir de nuestra conciencia. Gracias a Dios por ella, porque eso nos guía, nos ayuda cuando tenemos dudas, cuando nos equivocamos. Te va a hablar, te lo va a decir. Primera de Juan 3:20. Si vamos ahí, vemos ahí que Dios está hablando de nuestra conciencia. Porque pensamos: no, el Espíritu Santo me está ahí regañando feo. Dice ahí, Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué vemos? ¿Quién nos está reprendiendo? Nuestro corazón, ¿verdad? Viene de nosotros, porque en nosotros hay la conciencia. En nosotros hemos recibido ahí algo que nos habla del bien y del mal. A veces pensamos: no sabía que estaba mal. Sí sabías, porque cuando alguien más lo hacía, le decías: eso está mal. Ay, pero cuando se trata de nosotros, como que no está tan mal. Tengo una muy buena razón para hacerlo. Es nuestra conciencia. No es el Espíritu Santo que te condenará. ¿Por qué? Porque Dios no te va a condenar. Dios mandó a su Hijo para salvarte. Romanos 8:33. Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ahí vemos que Dios no nos va a condenar, nunca. Su Espíritu Santo nunca te va a condenar, nunca. No te va a decir: uy, hiciste este pecado, ya no te quiero hablar. No, eso te lo dice tu esposa. Tu conciencia también, que a veces se juntan, ¿te das cuenta? Pero Dios no nos condena, pero nos ha puesto en nosotros la conciencia que nos va a guiar, que nos va a hablar, que nos va a veces pues a regañar un poquito, ¿no? Dicen: oye, no. El único pecado que Dios te va a hablar es el pecado de rechazar a Cristo. Es el único pecado que el Espíritu Santo menciona en tu vida. Dice ahí en Juan 16:7. Juan 16, 7 y 9 al 9. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya,
Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Verdad? El Espíritu Santo te va a hablar del pecado de no creer en Dios, no creer en la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No obedecer. Claro que no. Claro que sí, no obedecer es un pecado de fe, de falta de fe. Pero afuera de esto, tu conciencia está aquí dentro de ti para decirte cuando haces bien las cosas y cuando haces mal las cosas. Tienes que empezar a confiar en ella, no siempre porque, bueno, a veces la queremos callar, ¿verdad? Pero cuando tú das libertad a tu conciencia, que escucha el Espíritu Santo, porque tú has nacido de nuevo y tu conciencia escucha al Espíritu Santo. Vas a empezar a escuchar lo que Cristo estaba hablando en la tierra, lo que fue escrito en los evangelios, en las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro. Vas a empezar a poder decir, voy a guiar mi vida conforme a la voluntad de Dios. Y mi conciencia siempre me va a regresar al medio del camino. Mi conciencia siempre me va a decir, no te pones en los extremos. Tu conciencia va a decir, escucha. ¿Te acuerdas lo que el Espíritu Santo te había dicho? No lo hiciste. Es el momento. Es el momento de ponerte en acción. Es una bendición tener esto en nuestro espíritu, tener una conciencia que nos está guiando. En el mundo no tienen esto. Su conciencia no tiene con quién ir para saber lo que está bien y lo que está mal. Solo los hijos de Dios tienen acceso a la verdad. Solo los hijos de Dios tienen acceso a la palabra y poder discernir la palabra, entender, tener revelación de la palabra para modificar sus vidas y andar en la voluntad de Dios. Entonces Dios los puede usar. Entonces la voluntad de Dios se hace en la tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos nuestra conciencia, hacemos la voluntad de Dios y se cumple lo que Cristo vino a enseñar acerca de la oración, que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Pero solamente los que tienen acceso al cielo pueden conocer la voluntad de Dios para hacerla en la tierra. Todo lo demás es pura filosofía. Es puro invento humano. Puede ser interesante, pero no es la verdad. Se puede ver bien ahora, pero en 2 años ya no. Porque el mundo vive en modas. No vive en lo eterno. No vive en lo constante. ¿Por qué crees que Santiago nos dice, no podemos vivir como las olas del mar? Porque eso es vivir conforme al mundo. Es vivir, cuando viene una moda, estamos en esta moda, la cancelan y buscamos una nueva. Y nunca tenemos una vida constante. Y si no tenemos una vida constante, nunca llegaremos al propósito de nuestra vida. Nunca cumpliremos con la meta por la cual Dios nos ha mandado aquí. Estaremos siempre buscando y buscando. Es lo que hace la gente. Busca. ¿Cuál va a ser la próxima moda? Espiritualmente o religiosa más bien, no sé, pero va a venir. El diablo está desatado, estamos en el tiempo del fin. La apostasía está llegando, los falsos profetas están llegando, las malas doctrinas se están implementando en cantidad gigantesca. Me asusta. No que tengo miedo de ella, me asusto de perder a alguien aquí. Porque vienen de manera a veces muy convincente, tocando el punto débil de nuestra carne, donde dice, ay, pues si me dan chance de esto, me voy ahí. ¿Verdad? Y es sutil a veces. Es sutil. Y nos desviamos y perdemos todas las bendiciones de la salvación,
Porque andamos en un camino donde ya no estamos en el camino correcto. No perdemos salvación, pero perdemos bendición. Y somos llamados a esta tierra a vivir bendecidos. Eso es la voluntad de Dios. Cuando no somos bendecidos, la voluntad de Dios no está en nuestra vida. ¿O sí? ¿Te sientes ahí como en la voluntad de Dios cuando no tienes un peso? Cuando estás enfermo, triste, a punto de morir. No. Hemos recibido vida para que la tengamos en abundancia. Abundancia de paz, de gozo, de libertad. Abundancia en las fuerzas del cuerpo. Que no debemos de ser como búfalos. No oler como ellos, pero ser fuerte como ellos. A veces nada más nos queda el olor. La voluntad de Dios es diferente. Y es a través de nuestra conciencia que vamos a poder hacer su voluntad. Por eso, el tema de hoy es una conciencia sensible. Sensible a la voluntad de Dios. Tenemos que ser sensibles a esta voz cuando Dios está hablando, usando nuestra conciencia. Y no decir, no, eso no, al ratito. Es tu propia conciencia que te habla cuando has hecho mal las cosas. ¿No te das cuenta que cuando haces un pecado, hay algo que te molesta en ti? No. Te enojaste con el periférico que le dijiste todo al tipo que pasaba ahí. Y después dices, yo pensaba que me iba a sentir bien ahí, pero me desahogué, pero me siento peor. ¿Quién está hablando? Tu conciencia. Que te dice, pero eres un hijo de Dios. ¿De dónde sacaste estas palabras? Yo no las tengo en el libro que yo leo. ¿Verdad? Y tu conciencia te regresa ahí diciendo, oye, no estuvo muy bien esto. Para tener un buen compañerismo con Dios tenemos que tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia es esta libertad de espíritu que viene cuando tú sabes que estás bien con Dios y con los demás. No solamente con Dios, también con los demás. Hay unos que piensan, no, yo estoy bien con Dios, no me importan los demás. Ya faltaste porque amarás a Dios sobre todas las cosas y también a tu prójimo, fíjate. Entonces no podemos tener nada más la mitad de los dos mandamientos de Cristo. Vamos a tener los dos completitos. No ofender, no ser agresivo, cambiar de vocabulario, a veces es necesario, ¿verdad? Eso no quiere decir que te vas a quedar sin hablar, pero vas a hablar bendición, vas a hablar edificación, y lo que siembras, cosechas. Te conviene decir esto, decir bendiciones, ¿verdad? Que no nos gane la carne. Y que cuando nos ha ganado, pues escuchamos la conciencia para decir, bueno, voy a recapacitar. Eso realmente no estuvo muy bien. Voy a cambiar. Pero una conciencia limpia es lo que nos conecta con Dios. Pablo lo dijo ahí en Hechos 24. Aunque fue Lucas que escribió Hechos, habla Pablo también ahí, ¿verdad? Que no me vean ahí los escribas y acusando, tiran sus piedras, por favor, no. ¿Qué dijo ahí? Hechos 24, 16. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia no nos habla solamente de cosas espirituales, ¿no? En lo sobrenatural yo voy bien. Dice ahí, ante los hombres. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo te estás moviendo ahí en la tierra?
cómo estás hablando con los demás, con todo esto. Que el domingo a partir de las 11 sí tenemos cara de santo. Pero a veces a la 1:30 ya se fue la cara de santo, ¿verdad? Tenemos que ser así todos los días. Tenemos que, como dice Pablo, ya no vivo yo. Y si vive Cristo en mí, ¿verdad? Como dice Pablo, yo debo de vivir de manera diferente. Debemos de ser diferentes. Debemos de andar conforme a la voluntad de Dios, al modelo de Cristo. Debemos de estar libres y ya no tenemos que ser ofendidos, no tenemos que ofender. ¿Por qué? Pues porque todo eso no viene al caso. Y lo digo para todos nosotros, si tú te sientes ofendido, pues está mal. Está mal. Si te ofendes por lo que dijo alguien, entonces tu identidad está en lo que dice esta persona, no está en Cristo. Si te ofendes, estás viviendo en la carne, no en el espíritu. Si alguien me dice a mí yo soy un tonto, le digo, ¿sabes qué? A mí no me importa porque yo tengo la mente de Cristo. Lo que dices, ¿sabes qué? Está mal, mano. Pero no me voy a ofender. Me vas a dar lástima que no sepas todas estas cosas. No, ay, me dijo esto. ¿Qué te importa? Ellos no saben quién eres. Y lo tomas ahí, ¡pum!, fuerte. Cuidado, soy vaso frágil. Me hacen en Guadalajara. Cuando conoces la verdad acerca de ti, no te ofendes. Y tampoco vas a ofender porque sabes también lo que son los demás. Fueron creados por Dios con un gran propósito. Aguas con lo que criticas, ¿verdad? Vivimos en otra dimensión. Y tu conciencia te va a recordar, esto no deberías de decir. No te conviene. Jesús hablaría así. Ahí sacamos todos, ahí el Evangelio de Juan. Y dijo, hipócritas, mentirosos, hijos del diablo, les dijo. Pero era diferente. Ellos venían ahí a contradecir al Hijo de Dios. Venían para deshacer las obras que Dios quería hacer en la tierra. Y Jesús no los maldijo, nada más les dijo lo que estaban haciendo, porque venían con preguntas, ¿cómo se dice ahí? Capciosas. Ajá. No es como en Rema que es verdadero o falso. Entonces Él hablaba del corazón de esta gente. Pero nosotros no tenemos acceso al corazón de la gente. Entonces no vamos a hablar de lo que no sabemos. Y vamos a dejar de ofender, vamos a dejar de ser ofendidos, porque la ofensa en el griego quiere decir trampa para caer. Si te ofendes, estás ahí cayendo. Y si ofendas, estás tratando de hacer caer a alguien. No nos conviene. Estamos aquí para representar el reino de Dios y su justicia, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hablar de la salvación, hablar del gozo, hablar de la paz, hablar de la vida de libertad. Entonces todas estas cosas nos corresponden hablar. Las demás, shut up. ¿Verdad? Las dejamos, no es de nosotros. Nuestra conciencia es una cosa importante de la naturaleza humana. Y tenemos que cuidarla, es un indicador. No siempre es confiable, tenemos que entrenar nuestra conciencia. Tenemos que cuidar nuestra conciencia. Mira, la Biblia dice en Hechos 23:1 que podemos tener una buena conciencia. Pero también en Hechos 24:16 dice que podemos tener una conciencia clara. Y después hay otras palabras, otras citas que hablan de una conciencia culpable, de una conciencia corrupta, de una conciencia débil o de una conciencia cauterizada. Entonces la conciencia que tienes es el resultado de cómo vives. ¿La cuidas? ¿Le haces caso al Espíritu Santo? ¿Entregaste realmente tu vida a Cristo? Como lo dijiste una vez, todo te lo doy, Señor, pero ahorita ya me arrepentí. Ese no es arrepentimiento como les dice la Biblia.
Eso es cambiar de opinión. No podemos cambiar de opinión. Debemos, al contrario, reforzar lo que hemos dicho cada día. Que cada día se ve más que tú eres un hijo de Dios. Que cada día se vea más que tu vida está en sus manos. ¿Sabes cómo puedes ver que tu vida está en sus manos? Es cuando Él te está usando. Si Dios no te ha estado usando, no sé si tu vida está en sus manos. Porque cuando damos a un obrero, el alfarero, un poquito de masa, de barro, Él va a usarlo. Si tu vida ha sido dada al alfarero, Él la va a usar. Él la va a transformar. Él va a hacer que tú puedes servir. El alfarero, cuando recibe ahí el barro, no hace algo que no sirve para nada. ¿O sí? Cuando Jesús recibe tu vida, Él quiere hacer algo que sirve, y que le sirve a Él. Entonces, si queremos saber que estamos bien con Dios, tenemos que ver que Él nos está usando. Y Él quiere usar a todos. No importa si acabas de llegar, o si tienes 20 años, 50 años. Al momento que entras, recibes asignaciones. Y déjate usar. Y cuando no lo haces, vas a escuchar esta voz de la conciencia que dice: ese era Dios hablando. Te va a hacer sentir mal. Para eso sirve la conciencia. Para que dices: bueno, voy a recapacitar, voy a regresar. Sí, ok. No obedecí, pero Señor, yo quiero una nueva oportunidad. Y Dios te va a decir: claro que sí, ahí te va. Y lánzate. Jonás tuvo una segunda oportunidad, ¿no? ¿Se llegó a Nínive o no? Sí, claro. A lo mejor no quieres que sea para tanto una ballena y todo eso, pero cuando le pedimos algo a Dios, que es su voluntad, Él regresa, te perdona, te vuelve a instalar ahí y vámonos. La sangre de Cristo es lo que limpió la conciencia. Dice ahí Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué Dios quiere que tengamos una conciencia limpia? Para servirle a Él. ¿Sabes qué? Tú estás aquí para servir a Dios. La iglesia perfecta no existe, pero si podemos acercarnos, sería que todos ustedes estén en mujeres, en maestros, con niños, en alabanza, en la evangelización, en los ministerios de sanidades, en misiones. ¿Por qué? Porque todos tenemos un talento que debemos utilizar para Dios. No existe el ministerio de la sentada. Es el único que no existe. Y no me digas: estoy sentado en los lugares celestiales. No. No aplica esta palabra en este contexto. ¿Verdad? No existe. Tenemos que estar obrando con lo que sea. A veces es que yo estoy ahí nada más con las mentitas a la entrada. Tu sonrisa hace que esta persona regresa o no. ¿No? Hay unos que dicen que es el Nuevo Testamento. Porque aquí estamos sirviendo. Tú no sabes lo que va a determinar que una persona se salva o no. Pero puede ser tu presencia a la entrada o a la salida. O la persona que puso los cables. Porque se escuchó bien el sonido,
No hubo distorsiones. Y la gente que venía ahí con dudas, escuchó descansando y recibió. Todo eso importa. Todo eso importa. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que servir. Por eso Dios nos quiere con una conciencia limpia, para ser usado. La conciencia es lo que permanece de la imagen de Dios en ti después de la caída de Adán. El hombre ha caído, pero no caíste sin nada. Se quedó la conciencia. Se quedó ahí algo que te permite seguir la voluntad de Dios, regresar a la voluntad de Dios. Somos pecadores. Pero cuando llega Cristo, nos quita el poder del pecado y nos da oportunidad de volver a escuchar esta conciencia que está ahí. Esta pequeña imagen de Dios que queda en nosotros. Hasta los religiosos de la época de Jesús tenían una conciencia a un momento dado. Los vemos siempre malos, ¿verdad? Pero mira lo que dice Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La conciencia toma lugar ahí, control. Te dice: ¿sabes qué? No estaba bien lo que estaban haciendo. Aún a estos religiosos tremendos, ¿verdad?, que querían siempre usar su poder, su posición para condenar, llegó la conciencia. ¿Sabes qué? No está bien. Y estos empezaron a tirar sus piedras y se fueron. Esta mujer no fue apedreada, porque Jesús habló. La conciencia tomó decisión de hablar lo que Jesús habló. Y esta gente fue condenada dentro de ellos mismos. No puedes, fueron acusados. No puedes hacer estas cosas. Wow. Si la conciencia de un incrédulo permite a veces hacer buenas cosas, imagínate la tuya. ¿Cuántas veces la tuya te va a hablar de cosas divinas, extraordinarias? Que te va a recordar que tienes poder para sanar, poder para predicar, denuedo para predicar el evangelio a los perdidos. ¿Entiendes? Lanzarte en un paso de fe. Tu conciencia te va a hablar. Es lo que te hace distinguir lo que está bien, lo que está mal, lo que es de Dios y lo que no es de Él. ¿Cuántas veces la gente dice: es que no sé si es de Dios o del diablo? Pregúntale a tu conciencia. ¿Ah? Ella sí sabe. Pero ¿qué pasó con tu conciencia? ¿La has cuidado bien? ¿Está viva, fuerte, o como dice ahí, es corrompida, débil, cauterizada? Es tremendo. Tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Tenemos al Espíritu Santo, nos va a ayudar. Nos va a mostrar el camino. Él no te va a condenar. Por eso Dios te ha puesto algo que te va a decir lo que está mal, que te va a acusar. Y no es el diablo, es tu conciencia. El diablo te viene a condenar por muchas cosas, pero nunca cuando haces algo mal. Es tu conciencia que lo va a hacer. Cuando haces algo mal, Satanás está celebrando. Que pensamos: no, el diablo me condena cuando hice algo mal. No, por supuesto que no. Es tu conciencia. Es lo que está sensible a la voz de Dios. Y más tu conciencia está sensible, más tú vas a poder escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y ser bendecido. Y poder cumplir todo lo que Dios tiene para tu vida.
ella te va a guiar, ella te va a enseñar. Y además tu conciencia se va a apoyar en el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo les voy a mandar, en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿verdad? Para que esté con vosotros para siempre. ¿No? El consolador, en la versión amplificada, lo define como consejero, ayudador, intercesor, abogado, fortalecedor. ¿Ah? Porque cuando tu conciencia te dice que estás mal, necesitas a alguien que te viene a fortalecer para tomar la buena decisión. A veces nos da miedo, a veces no nos sentimos suficientemente preparados, ¿no? No, yo no voy a predicar porque no sé mucho de la Biblia. Te voy a decir una cosa, la persona a quien vas a predicar sabe nada. Entonces tú ya sabes suficiente para empezar. A veces nos da miedo, no, es que sabe mucho, sí, de cultura general. Pero cuando le hablas de Cristo no sabe nada. Tú llegas como el sabio. Tienes que saber, por eso tenemos el Espíritu Santo. Y la conciencia te va a decir, está bien, hazlo. No tengas miedo. El Espíritu Santo viene a decir, y yo estoy contigo, y yo pondré las palabras. Tú amas, nada más, abre la boca. No tienes que poner las palabras tú. Y qué bueno, ¿verdad? ¿Qué estaríamos predicando sin el Espíritu Santo? Pues lo que predican los de afuera, ¿verdad? No tiene poder lo que predica. Tiene un solo poder, dormir a la gente. ¿No? Dormir la gente, que no se den cuenta de lo que está pasando y a dónde van. En ese sentido, ¿no? Es una obra de Satanás, cegando su entendimiento para que no descubren la luz del Evangelio de Cristo. ¿No? Nosotros tenemos otro mensaje, un mensaje de poder, un mensaje de luz, un mensaje de victoria. El Espíritu Santo es todo esto, consejero, ayudador, fortalecedor, intercesor, abogado. Él estará junto a ti todo el tiempo. Él te ayudará. Cuando nadie te va a ayudar, Él estará ahí. Pero tienes que obedecer lo que sientes. Tienes que tener esta conciencia sensible, conociendo el bien y el mal, atentos a la voz del Espíritu. De hecho, cada vez que te desvías, sabes que algo está mal. Y sabes que no es el Espíritu Santo que te condena, es tu conciencia. Empieza a reconocer esta voz. Empieza a detectarla, porque la vas a necesitar muchísimo para terminar con el plan de tu vida, para llegar a la meta. Si no tienes una conciencia sensible, no podrás discernir las cosas espirituales. Eso es muy importante. Porque tu conciencia va a venir como portavoz del Espíritu Santo. Ella se alimenta de lo que dice Dios. Ella conoce a Dios. Ella sabe estas cosas y te las comunica. Por eso es tan importante tenerla limpia y tenerla sensible. No podemos tener ¿cómo se llama? Una conciencia cauterizada. Cuando las cosas se cauterizan, ya no sentimos nada. Me acuerdo que nos daban un ejemplo siempre de una persona que cada mañana hacía su café, pero a la manera antigua, ¿no? La tenía ahí hirviendo ¿cómo se llama? En la lumbre. Y ya cuando estaba hirviendo, ya hacía su café y se tomaba su café así. Y todos los demás que tomaban café con él, ¿verdad? Y se quemaban todos, los labios, la lengua, la garganta, todo. Y él ahí, contentísimo. ¿Qué había pasado? Había cauterizado su garganta.
estaba quemada. Ya no había nada de sensible ahí. Por lo tanto, cuando pasaba un calor tremendo, él no sentía este calor ya. Y eso puede suceder con una conciencia que poco a poco, cuando habla, no le hacemos caso. Digo, no, ya cállate. Ya sí sé que estoy mal, ya. Y así soy. Me hizo Dios así. ¿Cómo usamos a Dios para todo, verdad? Y poco a poco, esta voz ya no te importa. Y tu conciencia ya no sirve. Está cauterizada. Ya ni te va a hablar. ¿Por qué? Porque la has corrompido. Le has dicho, sabes que todo eso no nos importa. Todo eso no queremos escuchar. Todo eso no lo queremos obedecer. Todo eso no nos importa. Lo que nos importa es seguir viviendo como estamos ahorita. Y tu conciencia poco a poco se va apagando. Se va cauterizando. Y cuando viene algo que te debería de doler, porque está mal, ya no te importa. Ya no recibes los mensajes del Espíritu Santo. Ya ni escuchas la voz. Te haces sordo espiritual. Cauterizaste tus oídos espirituales, cauterizaste tu conciencia. Y es cuando estamos en gran peligro, porque somos una presa para Satanás. Cuando no escuchamos lo que está bien, se quedó la carne para manejar todo lo que quiere hacer. Y ella está empezando a tomar poder, control, autoridad de tu vida. Y tú vas a ser guiado cada vez más por el enemigo de Dios, que es la carne, no Satanás. La carne empieza a tomar dominio. Y cuando vivimos según la carne, estamos muy mal y en peligro. Porque la carne te lleva a la muerte. La carne, como dice la Biblia, para nada aprovecha. La carne lleva a la muerte, solo el Espíritu vivifica. Si sucede esto, tenemos que cuidar mucho, regresar. ¿Qué pasó con mi conciencia? Si ya estoy tolerando lo que se dice, hasta que ya estoy participando de lo que hacen, ¿qué pasó con mi conciencia? Y la conciencia se va cauterizando. ¿Por qué? Por la tolerancia. Bueno, no está tan grave. Todo el mundo ahorita lo hace. No. ¿Qué es tener una sexualidad totalmente abierta a cualquier persona? Todo el mundo lo hace. ¿Qué es de robar por aquí por allá? Todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué pasa con tu conciencia? Se va cauterizando, se va apagando. Y la palabra de Dios ya no está viva en tu vida. Se va apagando. El Espíritu Santo está entristecido y ya no podemos cumplir el propósito por el cual fuimos enviados. Te das cuenta que Dios ya no te está usando. Te das cuenta que Dios no te está hablando. Te das cuenta que tu vida pierde sentido. Porque cuando has nacido de nuevo y que ya no estás conectado con Dios, te sientes vacío y entra la depresión. Es cuando Satanás puede entrar. Satanás ve, te está desconectando de su poder. Yo voy a empezar a poder entrar. Y yo voy a entrar para matarlo, de robar todo lo que tiene y destruir su vida. Solamente voy a esto. Y eso sucede cuando nosotros cauterizamos nuestra conciencia. Cuando perdemos contacto con Dios. Cuando nos desconectamos de su poder. Cuando dejamos que el diablo pueda entrar y empezar a obrar y endurecer nuestro corazón. Es muy difícil que la luz de Dios brille en tu vida cuando estás
con una conciencia cauterizada. Cuando las cosas ya no te importan tanto, es muy difícil que vemos ahí señales, prodigios de Dios en tu vida. Cuando la conciencia está cauterizada, es muy difícil que prosperes en todas las cosas, porque tienes que prosperar así como prospera tu alma. Es muy difícil avanzar y pensar que un día Dios nos va a usar en un gran ministerio. Es imposible pensar que Dios va a bendecir lo que estamos sembrando y diezmando, porque hacemos las cosas en la carne, porque ya no estamos ahí en el espíritu, conectado con Dios. Cuando ofrendamos, no estamos dando dinero, estamos adorando a Dios, estamos reconociendo su soberanía. Pero cuando la conciencia está cauterizada, Dios está a un lado. La carne es quien controla nuestra vida. El yo empieza a ser nuestro Dios y ya perdemos las oportunidades que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pierdes la fe poco a poco. Pierdes la paz. Pierdes muchas veces el gozo. Porque cuando vivimos en la carne, no vivimos feliz. No sé si se han dado cuenta. Hay placer momentáneo en la carne, pero no hay gozo eterno. Por eso tenemos que cada vez volver a un pecado para tratar de buscar un placer. Cuando vives en el gozo del Señor, te levantas feliz, contento, cantando alabanzas y no sabes ni por qué. ¿Verdad? Porque pues Dios está en mí, yo todo lo tengo. Mis necesidades son suplidas, soy sano y a donde voy soy más que vencedor. Es eso. Pero con una conciencia cauterizada, no piensas esto. Porque ya no escuchas hablar de Dios. Escuchas lo que dice el mundo. Escuchas lo que dice Satanás. Escuchas lo que dice tu carne. Tenemos que tomar buenas decisiones y eso se hace escuchando la conciencia, no el corazón. El corazón vive mucho en emociones. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones por emociones que estamos ahorita diciendo, ¿para qué me metí en esto? ¿Verdad? Pues porque no hemos escuchado conciencia. Cuando tú te guías por tu conciencia limpia, no te guías por el egoísmo, eres guiado por el amor de Dios. Eres guiado por el Espíritu Santo. Eres guiado por el temor de Dios. Y esto es un temor que agrada a Dios. Y cuando Dios está contento, tú también estás contento. No hay mejor cosa que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Siempre salimos de ahí contento. A veces Dios te dice, háblale de mí ahorita a esta persona. Uy, tienes todo el miedo, pero bueno, finalmente te habla tanto que lo haces. Y una vez que lo has hecho, ¿cómo te sientes? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Por qué obedeciste? ¿Agradaste a Dios? Y tú lo sientes que Él está agradado, que está feliz, que te dice, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Verdad? Y dice, entra en el gozo de tu Señor. Cada vez que haces algo bien, ¿dónde entras? En el gozo de Dios. Por eso cada vez que escuchamos nuestra conciencia, que es una conciencia limpia y buena, sentimos el gozo de Dios. Nunca nos arrepentimos de haberlo hecho. Si tú quieres ser gozoso todos los días de tu vida, escucha tu conciencia. Cuida tu conciencia. Límpiala por la palabra de Dios. Hay que darle mantenimiento. Si no se va, pues se va amolando poco a poco. ¿Cómo podemos mantener nuestra conciencia limpia? Tengo unos puntos. Primero, por la obediencia a la voluntad de Dios. Fallar en hacer lo que sabemos que es correcto
es pecado. Un pecado no es solamente hacer algo malo, es no hacer algo bueno cuando sabemos que tenemos que hacer lo bueno. Ajá, qué bueno que me lo dijiste, Pastor Roque. Necesitábamos esta revelación. Santiago 4:17 nos dice, no es Santiago. Sí, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Verdad? Nos desviamos a veces por una cosita, ¿verdad? No hice lo bueno, pero no hice nada malo. Dios no quiere que hagas lo bueno, Él quiere que hagas lo correcto. Lo bueno lo hace Satanás también. ¿Sana a enfermos o no? Claro que sí. Pero eso no es correcto de ir a verlo a Él, ¿verdad? Lo correcto es estar ahí en la presencia de Dios. Entonces tenemos que cuidar, no confundir. Dios quiere verte en lo correcto, no en lo bueno. Cuando haces lo correcto, haces lo bueno. Pero no al revés. También una buena conducta sincera propicia una limpia conciencia. Que es 2 Corintios 1:12. Una buena actitud, una conducta correcta, nos va a dar una conciencia limpia. Y es 1 Corintios 1:12. No es ahí. Debe ser segunda. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra ¿qué? Conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Verdad? Hacer lo que es correcto con toda sinceridad. Eso desarrolla confianza y libertad, ¿verdad? Entonces más vas a hacer lo que es correcto y más te abstengas de lo malo, tu conciencia va a ser más pura, tu conciencia va a ser más limpia. Y sabes, tenemos que dar nuestro paso de fe. Voy a mejorar. Y vas a ver que es un círculo virtuoso. Tu conciencia se va a limpiar. Y cuando tu conciencia se va a limpiar, tu conciencia va a hablar lo bueno, lo que tienes que hacer, lo que Dios quiere para ti. Entonces tú vas de gloria en gloria ya. Ya no tienes que preocuparte. Tu conciencia se está limpiando. Tú obedeces tu conciencia. Tú escuchas la voz de Dios. Y eres como árbol plantado juntamente a corrientes de aguas. Tu hoja nunca cae, das tu fruto a su tiempo y todo lo que haces prosperará. Se trata de tener una conciencia limpia y sensibles. Pero la responsabilidad es de nosotros. Dios no te limpia la conciencia. Dios te la dio para que tú cuides de ella. Dios te dio vida, tú tienes que cuidar de ella. Dios te da talentos, tú tienes que cuidar de ellos. Somos responsables de todo lo que sucede en nuestra vida. De todo. No el diablo, no la carne, no la suegra. ¿A quién más quieres maldecir? No, la suegra no la maldecimos, mejor la bendecimos para que esté ahí suavecita. ¿Verdad? Tenemos que saber que tenemos que hacer cambios. Hebreos 13:18. Dice ahí, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y si todavía tienes una conciencia que está ahí entre los dos, no muy limpia, tú puedes hacer 3 cosas.
ven al Hijo de Dios, recibe a Cristo, sé limpiado por su sangre. Segunda cosa que puedes hacer, ven a la palabra de Dios, para que tengas un entendimiento y una revelación de lo que es correcto y es incorrecto. La palabra de Dios es el filtro. Y tercera cosa, ven a la familia de Dios en las reuniones frecuentes para que seas exhortado en lo que es bueno. Por eso la Biblia dice, no dejan de congregarse. Todo esto hace que tu conciencia cada día será más sensible a la voz de Dios y tu vida cambiará y tomarás buenas decisiones. Amén. Bien, pues Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, porque tú nos has dado, a pesar del pecado, una herramienta tremenda que nos permite entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y cuando nacimos de nuevo, esta conciencia está ahí para escuchar la voz de Dios, comunicarnos cuando hacemos las cosas mal y indicándonos dónde está el camino correcto. Tú eres, Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y podemos entender esto a través de la conciencia que nos has dado. Ser conscientes, sensibles, que tu Espíritu Santo nos quiere comunicar las cosas que están en el tesoro de tu sabiduría, las cosas que hay en ti, las cosas que podemos conocer, Señor, a través de esta voz, que es un susurro, porque Dios no habla a gritos. Por eso necesitamos sensibilidad. Por eso necesitamos tiempos donde le damos oportunidad a la conciencia de comunicarse con nosotros. Hoy, Dios, decidimos apagar la voz de la carne, apagar la voz del yo y desarrollar, Señor, esta herramienta poderosa que es tener una conciencia sensible a ti. Queremos aumentar, Padre, nuestra comunicación, porque es la clave para que nos vaya bien en esta tierra. Es la clave para que tu reino se pueda extender. Es la clave para que podamos predicar con denuedo y revelación a los perdidos. Te alabamos, Padre, te alabamos, Dios. Bendecimos este tiempo. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos su obra en la cruz, que nos ha librado de la vida anterior, de la vida donde reinaba la muerte, donde reinaba la condenación. Hoy, Señor, podemos saber que tú has venido no a condenarnos, sino a salvarnos, a reconciliarnos con el Padre Celestial y hacer esta obra de reconciliación todos los días de nuestra vida, escuchando nuestra conciencia, sanándola, Señor, con la palabra tuya, para que cada día podamos escucharte y tomar las decisiones que te agradan. Te bendecimos, Dios. Te damos mil gracias en el nombre de Jesús. Amén.